Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en Aguascalientes y declaró inconstitucional que el Código Penal Federal lo considere un delito. Hasta ahora son 12 los estados que han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo en sus legislaciones. Diversos grupos feministas y organizaciones de la sociedad civil celebraron estos logros, pero aún quedan diversos obstáculos para enfrentar a nivel nacional. ¿Qué significan las decisiones de la Suprema Corte? ¿Qué implica esto para los estados que aún no lo han regulado? ¿Y qué pendientes hay en la lucha por la garantía a este derecho de las mujeres y personas gestantes? Sobre esto estaremos hablando con 4 estudiantes universitarias, así que acompáñenos que ya empieza el debate en Sin Filtro. El aborto y la garantía de los derechos reproductivos de las personas son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa por primera vez a 4 estudiantes muy involucradas en este tema. Está Sofía Aguiar, ella es integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida en GIRE. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Sofía, por primera vez. También está aquí Tabata García, ella es estudiante de Ciencia Política en el CIDE e integrante de Redefine Ciudad de México. ¿Cómo estás? Hola, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Bienvenida, Tabata. También nos acompaña esta noche Arantxa Lugo. Ella es integrante de la Red de Jóvenes Elige. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá para platicar de un tema tan importante. Bienvenida. Y también, por último, nos acompaña Guadalupe Fuentes. Ella es estudiante de Periodismo en la Universidad de la Comunicación e integrante de LGBT Rights México. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por escribirnos para poder participar en Sin Filtro y que estés hoy acompañándonos en esta mesa. Bienvenidas todas. Gracias. Y vamos a empezar a hablar en este primer bloque, pues muy de manera introductoria, ¿por qué es tan importante hablar de derechos reproductivos? Porque pues hay muchas mujeres incluso que todavía están un poco desfamiliarizadas con este término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos reproductivos y por qué son tan importantes, Tabata? Empiezo contigo. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos constitucionalmente en México, específicamente en el artículo 4. Y hay 14, o sea, bueno, los derechos sexuales y reproductivos son 14 y todos incluyen, bueno, no voy a decir como cuáles son uno por uno, pero derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, derecho a la información, derecho a una vida libre de violencia, etcétera. Bien, ¿y cómo ves tú, Sofía, este tema? ¿Por qué es tan polémico, de hecho, hablar de este tema? ¿Por qué crees que se ha batallado tanto avanzar esta agenda en México, sobre todo? Sí, creo que yo diría que en general cuando hablamos de derechos reproductivos, hablamos como de todos los accesos y servicios necesarios para decidir de manera libre y autónoma sobre el número de hijos que queremos tener y cuándo, cuánto nos vamos a tardar entre cada uno, cómo, ¿no? Y creo que ha tomado mucho tiempo hablar de derechos porque antes era una imposición, o sea, era una imposición especialmente para las mujeres y los cuerpos gestantes, tener hijos, o sea, no hablábamos de derechos, era algo que teníamos que hacer y ya, ¿no? Entonces ha tenido que haber como un cambio generacional y también en el derecho de hablar abiertamente de esto como un derecho, ¿sí? Así es, Arantxa, ¿tú cómo ves este tema? Y también preguntarte, ¿por qué crees que también es tan difícil llevarlo a la toma de decisiones? O sea, por más que, por ejemplo, entre nosotras podemos platicar aquí, llevarlo ya como al Congreso y a la ley, se vuelve un proceso muy largo y bueno, ya lo estuvimos viendo en estas semanas, después de cuántos años tomaron que llegáramos a estos avances. ¿Tú por qué crees que sea así? Pues creo que son varios factores, empezando porque el tema de derechos sexuales no se entiende en lo amplio que es, ¿no? La gente escucha derechos sexuales y piensan como en solamente relaciones sexuales o solamente la parte reproductiva o esto de, quieren pervertir a las niñas, etcétera. Y en realidad es una cosa mucho más amplia, ¿no? La sexualidad es una parte central de todas las personas e implica muchas cosas como nuestro derecho, por ejemplo, a nuestra orientación sexual, a la identidad sexual, a vivir libres de discriminación. O sea, es un paquete muy amplio de derechos que tenemos que tener protegidos y muchas veces no se entiende así, sobre todo en una sociedad como la que vivimos, que es lamentablemente profundamente machista, muy religiosa. Entonces, se enfrentan muchas resistencias, pero también creo que estamos en un momento histórico muy importante en el que se han logrado muchos avances.
Bien, y dentro de todo este paquete de los derechos sexuales y los derechos reproductivos está el aborto, que parece ser el más controversial de todos ellos. Guadalupe, ¿tú por qué crees que sea justamente este derecho, porque hay que decirlo, pues es un derecho que se tiene que reconocer, es tan complicado de discutir, de hablarlo siquiera, más allá de discutirlo y peor aún, pues dejarlo en papel y garantizarlo a todas las mujeres y personas gestantes del país? Yo considero que es un tema bastante difícil de hablar. Primero por el tipo de sociedad en la que vivimos, que es muy machista y se sabe. Digo, los índices son de violencia y de discriminación contra mujeres, creo que hablan por sí solos. Y otra parte también es la educación. Muchas veces la educación que recibimos desde pequeñas, tan solo nosotras creo que muchas veces nos inculcan que hay ciertos temas que no se pueden hablar o que no son para tu tiempo, cuando en realidad son cosas que ya tienes que saber, que tienes que empezar a saber desde pequeña, o no solo mujeres, sino también hombres, ¿no? Porque al final de cuentas son personas con las que también convivimos. Yo creo que es simplemente por eso que se vuelve un tema algo difícil de discutir. Sí, y regreso contigo, Tabata, porque a mí también se me ocurre que parece ser un poco contradictorio, porque por un lado no quieren, obviamente, que las mujeres y las personas gestantes aborten en ninguna circunstancia, pues estas personas que han como protegido esta narrativa, pero al mismo tiempo tampoco quieren una educación sexual de calidad, que podría también ser como una manera de prevenir que algunas mujeres quizás tuvieran que tomar esa decisión en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? ¿No te parece también contradictorio? Sí, el problema con la educación integral en sexualidad va desde lo que los papás piensan que las niñas y las infancias pueden recibir de contenido, ¿no? O sea, la sociedad mexicana considera que las infancias no pueden o no deben de hablar de su sexualidad, de cómo se sienten, de con qué género se identifican, etcétera, porque los creen incapaces de pensar como en eso siquiera. Cuando en realidad, pues no, o sea, la sexualidad se desarrolla desde la infancia, es algo crucial en el desarrollo de las personas y de hecho, o sea, la educación integral en sexualidad hasta es capaz de prevenir el abuso infantil, porque las niñas, al ser capaces de identificar cuándo está bien y cuándo está mal que ciertos adultos tengan ciertos comportamientos con ellos, pueden ir a hablarlo no solo con sus padres y madres, sino también con los profesores que les dan clases. Y, o sea, negar este derecho al acceso a la educación no solo, o sea, daña pues que se hable de aborto, sino daña cosas todavía más profundas, perpetúa la misoginia, etcétera. Y ya en el tema del aborto, pues en general la educación sexual permite entender que el aborto no es peligroso, empecemos por ahí, o sea, no es un procedimiento peligroso y, o sea, también hay que diferenciar entre aborto clandestino y aborto inseguro. Y no solo eso, también entender que todo el mundo conoce seguramente a alguien que ha abortado y que no está mal, no te hace una mala persona abortar, te hace una persona con derecho a decidir sobre tu cuerpo. Sí, exacto, que no tiene que ser algo que te ponga en riesgo, que ponga en riesgo tu vida si se hace de la manera adecuada, ¿no? Y como debería de ser, que es pues garantizándote todos los derechos que tienes cuando estás en cualquier procedimiento médico, ¿no? Guadalupe, ¿y por qué crees, por ejemplo, tú como estudiante de periodismo, que los medios juegan un papel importante también en cómo se presenta este pues supuesto dilema de si abortar o no abortar? Bueno, pues creo que tienen mucho que ver los medios de comunicación, porque por mucho tiempo creo que el país fue educado mayormente por la televisión y la radio cuando eran por los medios de comunicación con más difusión. Entonces creo que es un papel muy importante el que toman, pero ahora también está este factor de las redes sociales y en general el internet, ¿no? Hay un exceso de información que muchas veces ya no se sabe si es verídico o es falso. También se utilizan esos medios para desinformar y tenemos el ejemplo de, no sé,
la que es diputada local, América Rangel, sí, que fue mucho su movimiento por redes sociales, en las que sí hablaba mal de infancias trans, que era una perversión a las infancias, del aborto también lo criminalizan mucho, y no solamente ellos, sino actores políticos que no solo se encuentran en los medios de comunicación, sino directamente ya en el poder legislativo. Como ya lo dije, la diputada América Rangel, también existen senadores, y no solo locales, sino también ya en los congresos grandes, ¿no? Como lo es la Cámara de Diputados y la de Senadores. Entonces, pues creo que es muy, muy importante recalcar que también la audiencia tiene mucha responsabilidad de los contenidos que consume. No solo todo no tiene que recaer en los medios de comunicación. Yo creo sí, antes de continuar sí me gustaría decir que más bien el dilema no es abortar o no abortar, eso ya es una decisión personal, sino más bien si permitir que las mujeres y las personas gestantes puedan hacerlo en un lugar seguro, garantizándoles su derecho a la salud, o si deben estar pues abandonadas a hacerlo en la clandestinidad, con todos los riesgos que esto conlleva. Sofía, además del aborto, también hay otros derechos reproductivos que se relacionan, y creo que también, antes de pasar al siguiente bloque que nos vamos a dedicar ahora sí ya exclusivamente al aborto, me gustaría también que los mencionáramos y que habláramos también de lo importantes que son, y que también estamos muy atrasados en esa agenda, ¿no? Sí, creo que cuando hablamos de vida reproductiva, hablamos de todas las decisiones que pueden ocurrir, ¿no? E implica desde decidir o no tener hijos, y una vez que se está embarazada, sí interrumpir el embarazo o continuar el embarazo y tener un parto digno y seguro, ¿no? Creo que otro gran tema que nos falta poner en la agenda y discutir en la vida reproductiva de las personas es la violencia obstétrica. O sea, el INEGI ha reportado que casi o el 35% de las mujeres que viven un parto en México viven algún tipo de maltrato, ¿no? Que va de gritos hasta esterilización forzada, ¿no? Entonces, o sea, creo que cuando hablamos de la vida reproductiva de las personas, tenemos que entender que es compleja, que en ella hay muchísimas decisiones, y que el Estado mexicano y los servicios de salud lo que tienen que hacer es respaldar esas decisiones y brindar los servicios de salud adecuados para que esas decisiones ahora sí que se materialicen en la realidad. Claro, y es que esto, cuando hablamos de estos temas, también es necesario decir que es un tema de género, ¿no? Porque pues obviamente los hombres y las mujeres y todas las personas, sin importar su identidad de género, pues viven su sexualidad y también su vida reproductiva de la manera que cada quien decide, ¿no? Pero es verdad que con las mujeres hay cierta como imposición de querer controlar, literalmente, no hay otra forma de decirlo, nuestros cuerpos y nuestras decisiones, y de ahí es que viene esta penalización y criminalización de cómo ejercemos estos derechos, ¿no, Arantxa? Sí, justo ahora que las escuchaba estaba pensando que el Código Penal que acaba de ser discutido por la Corte, el delito de aborto dice como que las penas son más grandes, o más bien que la pena puede ser menor si la mujer no tiene mala fama y si logró ocultar su embarazo. Entonces es algo súper fuerte y es terrible que en 2023 sigamos teniendo ese código, ¿no? O sea, ya era terrible el siglo pasado que se creó, pero es todavía peor que en este año siguiera existiendo esa ley. Entonces eso creo que también habla que el tema del aborto, no hay un solo argumento como científico desde la justicia o desde los derechos humanos que pueda estar en contra del aborto. Todos los argumentos son mitos basados en creencias machistas, en creencias religiosas y en cosas morales, ¿no? O sea, ¿qué significa que una mujer tenga buena o mala fama? Y ¿por qué el Estado tendría que regular eso? El Estado está para garantizar derechos, no para querer imponer como cuál debe ser el comportamiento moral que las mujeres deben tener. Entonces, por eso me parece que este ha sido uno de los avances más valiosos que hemos tenido en la lucha por el aborto legal y el derecho a decidir de las mujeres. Así es, porque hablar de la interrupción legal del embarazo es hablar de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando sobre este tema y sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las últimas semanas. No te vayas, regresamos con esto en Sin Filtro.
Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la despenalización del aborto en el Código Penal Federal. Y para eso vamos a empezar contigo, Sofía, porque tú seguiste muy de cerca este proceso, estuviste literalmente ahí, entonces platícanos qué fue lo que pasó. Sí, bueno, o sea, como creo que fue una decisión que todas como gritamos en celebración, pero como que pasada el júbilo, como que fue como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasó fue que hace 2 años la Corte despenalizó el aborto en Coahuila con una acción de inconstitucionalidad. Y GIRE, como una organización nacional que se dedica a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pues se dio cuenta de que pues, la regulación que había en Coahuila estaba en más de 20 códigos penales y en el Código Penal Federal. Entonces iniciamos una estrategia de litigar, ahora sí que código penal por código penal y el Código Penal Federal. Y las primeras victorias en la Corte vinieron el 30 de agosto con la discusión del Código Penal de Aguascalientes y el 6 de septiembre con la discusión del Código Penal Federal. Lo que dice la Corte, como en términos muy sencillos, es que la regulación del aborto autoprocurado o consentido, que es el aborto que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar quieren y procuran médicamente, una limitación absoluta, o sea, prohibirlo de forma tajante, es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las mujeres a decidir. Ese es básicamente el cuerpo de la decisión, sí. Ok, y a ver, explícanos qué significa esto. O sea, para una persona que está ahorita en la calle y que quizás vea este programa sí. Y que dijera, ok, entonces ahorita si yo necesito llevar a cabo pues, un aborto, yo puedo ir a donde sea y ya es obligación de las autoridades sanitarias realizarlo. Pues creo que hay que empezar por decir que el Estado mexicano es un Estado federal, ¿no? Y eso implica muchísimas cosas a nivel de salud, pero a nivel también de códigos penales. Esto quiere decir que hay un código penal por cada entidad federativa y un código penal a nivel federal. Cuando pasó esto, pues las noticias decían como se despenalizó nacionalmente, la federación despenaliza, sí. Y la realidad es que no, o sea, si tú sigues viviendo en Chihuahua, en Sonora, en Yucatán, en algún estado que todavía tiene un código penal que criminaliza el aborto, desafortunadamente los ministerios públicos y las fiscalías pueden seguir persiguiendo esos delitos. La razón por la que esta decisión es tan importante a nivel sector salud es porque lo que habíamos visto en la experiencia de GIRE es que el IMSS y el ISSSTE siempre negaban los abortos diciendo es que yo soy institución federal y a mí me aplica el Código Penal Federal. Entonces, aunque tú vivas en la Ciudad de México, yo no te lo voy a hacer, ¿no? Y entonces ahora ya no tienen esa excusa. También hay que tomar en cuenta que hubo una decisión hace un par de años de la Corte igual que dice que el servicio de aborto es un servicio de salud amparado por la Ley General de Salud. Entonces, a pesar de que la Ley General de Salud sigue sin estar reformada, ya hay una sentencia que también ampara los servicios. Entonces, sirve mucho especialmente para las instituciones federales de salud. Sí. Ok, es un avance muy importante. Es verdad que hubo mucha confusión alrededor de esta decisión porque pues quienes no somos abogadas, pues obviamente también queríamos festejar, pero era como, bueno, pero ¿esto qué significa, no? Aterrizarlo fue un poco más difícil. Gracias por explicarnos. Aranza, ¿cómo vieron ustedes desde también tu organización Elige este tema y pues cuáles son las observaciones? ¿Qué harías? ¿Qué falta? Pues nosotras muy contentas, sin duda creo que hubo confusión porque la legislación en México es muy complicada y es complicado entender esto de que tenemos un Código Penal Federal y aparte los estados tienen sus propias legislaciones, pero creo que también el impacto social es bien importante. Nosotras desde el IGE trabajamos mucho en la despenalización social y el aborto debe ir en las leyes de salud y no en los códigos penales. Entonces, si bien no tiene un efecto inmediato y si bien no es que ya ahorita es aborto libre y puedes abortar en donde quieras, cuando quieras, que bueno, puedes hacerlo gracias a las redes de acompañamiento y que justo están solventando que el aborto clandestino pueda ser seguro. Pero fuera de eso, creo que el impacto social que tiene el decir el aborto salió del Código Penal Federal o saldrá, ¿no? También como que hay muchos tecnicismos, ¿no? Y se dice, no, la Corte no despenalizó el aborto porque la Corte no tiene las facultades de legislar, ¿no? Eso le toca justo al Poder Legislativo. Pero finalmente la Corte ordena al Poder Legislativo que lo legisle, entonces será el efecto, el aborto quedará fuera del Código Penal Federal y creo que eso es bien importante porque también
socialmente lo que está puesto como un delito, pues claro que se ve desde algo negativo, ¿no? Y para nosotras, pues ahora lo que hace falta es que los otros 20 estados se pongan las pilas y despenalicen en sus códigos locales. También creo que la sentencia de la Corte es un incentivo muy importante para que lo hagan. O sea, si la máxima autoridad de justicia ya está diciendo que es inconstitucional criminalizar el aborto porque viola una serie de derechos humanos que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues los congresos locales tendrían que escuchar lo que dice la Corte y tendrían que legislar. Entonces creo que esa es una, como exigir, que el Poder Legislativo atienda lo que ordena la Corte y se reforme el Código Penal Federal, y otra, que los códigos locales pues hagan lo que tienen que hacer en materia de garantizar los derechos de las mujeres y también no dejar de lado el acceso, porque incluso en los estados en donde ya es legal, que son 12, pues sigue habiendo barreras de acceso y lamentablemente seguimos enfrentando criminalización y siguen habiendo grupos antiderechos que van fuera de las clínicas y en algunos casos se sigue cuestionando a las mujeres o personas con capacidad de gestar que buscan abortar. Entonces creo que todavía queda mucho por hacer, pero sin duda pues ha sido un camino que estamos muy contentas de que se haya ido logrando, también pues mucho gracias a la lucha de las activistas y de organizaciones de la sociedad civil que lo han estado haciendo, que creo que eso también es muy importante como mencionarlo y reconocerlo, que sin duda se necesita siempre la voluntad política, pero que pues esta lucha es mucho más del lado de las activistas, las acompañantes, las organizaciones, las colectivas, y pues eso hay que seguir trabajando, pero estamos muy contentas desde el IGE de tener cada vez más avances. Bien, ¿tú cómo viste, Tabata, estas decisiones de las últimas semanas? ¿Cómo las recibiste? Y también preguntarte justo de este último punto que me parece súper importante, de cómo son las organizaciones y las acompañantes, las colectivas, quienes están empujando desde abajo este tema, ¿no? Pues igual, bueno, Redefine, que es la organización en la que participo, es parte del Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir. Y, o sea, obviamente que la noticia nos trajo muchísima felicidad, es algo que se ha luchado desde hace casi 30 años. Empezó en Ciudad de México, pero cada vez va avanzando más, y más los últimos 4 años, yo creo. Pero sin duda queda muchísimo trabajo y camino que recorrer para alcanzar lo que realmente queremos, que es el aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas que quieran abortar, ¿no? Que esté despenalizado, y esto incluso aplica en los estados en los que recientemente se ha despenalizado a nivel como estatal, o sea, Guerrero, Oaxaca, Coahuila, etcétera, que todavía no, las instituciones de salud pública no tienen un protocolo de cómo atender los casos. Existe también este tema de los objetores de conciencia, que son personal de salud que por temas religiosos, morales, etcétera, no quieren tener que dar este servicio a las personas, pero de por sí hay una norma, que es la norma 046, que es la norma en la que el aborto está garantizado para personas que fueron víctimas de violación a nivel nacional. En el estado en el que sea, te lo tienen que hacer si no te están violando un derecho. Y en esta norma hay un protocolo de qué hacer en caso de los objetores de conciencia, ¿no? Se supone que en cada clínica debería de haber al menos una persona dispuesta a hacer este procedimiento, pero eso no sucede. Tampoco, o sea, hay, esta facilidad de dar medicamentos. Hay un tema de como las semanas. De hecho, sí, exacto, Guerrero es uno de los estados con, la legislación más progresiva en términos de aborto. Pero sí, estuvo muy bien, muy bien lo que sucedió. Pero sí, obvio, falta que se legisle, lo más importante, que se legisle en cada estado y que se saque del Código Penal, y que se haga una ley para que se acceda al aborto legal, seguro y gratuito. Y por otro lado, en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, pues hay distintas organizaciones que tratan distintos problemas ante la falta de voluntad institucional y estatal, ¿no? Sí. Están las colectivas que acompañan abortos y garantizan que sea seguro y en muchos casos gratuito.
También estamos las colectivas que más bien nos acercamos a la población y damos información, intentamos desestigmatizar lo que significa el aborto, explicar que seguramente conoces a alguien que abortó, que el aborto no, o sea, intentar desestigmatizar a nivel social, ¿no? Sí. Y también están las organizaciones como GIRE que que tratan más temas legales y jurídicos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimas formas como de ir haciendo que este derecho avance. También la lucha también en las calles ha sido muy importante. Yo creo que si no hubiera habido este boom como de feminismo en México, esto hubiera sido mucho más difícil. Sí, de hecho me gustaría que sí en el próximo bloque habláramos más sobre qué hacen exactamente en cada una de sus organizaciones, que creo que es muy importante también justamente reconocer lo que hacen en cada una de ellas, justo por este vacío institucional. Y antes de pasar a esto, también preguntarte, Guadalupe, este tema está acompañado de muchísima desinformación. Siempre que tú vas a redes sociales y tratas de buscar o a Google, lo que sea, buscar algo sobre este tema, te va a salir muchísima información falsa y los grupos que se llaman providas, que yo prefiero decirles antidecisión personal, antiautonomía corporal o de alguna otra manera, llenan de desinformación y ni siquiera verifican lo que ellos mismos ponen, ¿no? Entonces, eso también afecta mucho para las mujeres y personas con capacidad de gestar que están buscando la manera de llevar a cabo un proceso así, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿cómo podemos hacer que esa información llegue a donde tiene que llegar? Porque una cosa es que nosotros aquí platiquemos en la mesa, aquí en foro, y otra cosa es que mujeres que viven en lugares muy marginalizados tengan esta información y que sepan que es un derecho que tienen, ¿no? ¿Cómo hacerles llegar esa información a las personas? Pues creo que más bien sería empezar a exigirle a las instituciones que publiquen este tipo de información, porque al final de cuentas, por ejemplo, si buscamos sobre el aborto, está el Instituto Nacional de Mujeres, también muchas veces publican sobre temas de salud y a veces la gente prefiere ignorar ese tipo de situaciones y comenzar a seguir a personas que precisamente llegan al punto de ser extremistas, como bien lo dijiste, los pro vida, ¿no? Que muchas veces las campañas son pagadas por personas que tienen cierto alcance y que hasta cierto punto tienen credibilidad. Ahora, me parece también muy importante el trabajo de las asociaciones civiles que precisamente buscan ayudar más a las personas de una forma más directa. Por ejemplo, en LGBT Rights se habla mucho de hacer conversatorios, hacer como exposiciones y pláticas para todo público en general, precisamente para informar de todo tipo de situaciones. Ahorita hablamos del aborto, pero por ejemplo ahorita esta semana estuvo muy sonado lo de el tema de las personas trans, específicamente de las mujeres, ¿no? Y muchas veces vemos que en la televisión, en la radio, en todos los medios, se da información como a medias. Se da el tema, pero nunca se dice, recordemos que existen los derechos de esas personas. No, como que la mayoría de veces es siempre dar el tema y ya, como que pasarse a otro, precisamente porque causa mucho ruido. Ya lo habíamos dicho antes, la sociedad en la que vivimos suele ser como muy cerrada en este tipo de temas, pero no, yo pienso que no es tanto porque no quieran, sino porque no nos educaron de esa forma. Sí, es que es una narrativa muy fuerte que de hecho yo crecí escuchando este tipo de ideas y fue entrando en el tema y informándome que me di cuenta que era muy diferente a lo que yo crecí creyendo porque era lo que me rodeaba en ese momento, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema y también queremos hablar de qué es lo que hacen cada una de estas chicas en sus organizaciones para esta lucha por los derechos reproductivos. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya regresamos a Sin Filtro, estamos con 4 universitarias platicando sobre el aborto y los avances de las últimas semanas. Estamos con Sofía Aguiar, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida de GIRE, Tabata García, estudiante de Ciencia Política en el CIDE, integrante de Redefine Ciudad de México,
Arantza Lugo, integrante de la Red de Jóvenes Elige, y Guadalupe Fuentes, estudiante de periodismo en la Universidad de la Comunicación e integrante de LGBT Rights México. Seguimos hablando sobre la marea verde y los avances en materia de derechos reproductivos, como ya les decía, y ahora vamos a empezar contigo, Arantza. Me gustaría que nos platiques qué son las labores que llevan a cabo en tu organización y cómo crees que esto contribuye justamente a esta problemática que ya estuvimos platicando en los bloques anteriores. Bueno, Elige es una organización que tiene más de 20 años trabajando desde la perspectiva de juventudes y feminista por los derechos sexuales y por la participación política de las personas jóvenes en México y también en la región a través de una articulación de la que somos parte. Y nosotras estamos ahora en el tema del aborto, particularmente enfocadas desde la despenalización social. Hemos hecho varias acciones, es un tema que llevamos trabajando desde 2020 y lo primero que hicimos fue justo pensando en que hay mucha falta de información y que la información que hay pues está como cargada de todas estas creencias erróneas alrededor del aborto. Creamos un sitio que es abortaresmiderecho.org, que está dirigido especialmente a adolescentes y juventudes, pero que puede ser consultado también por cualquier persona, con información muy accesible, como muy entendible, sobre todo el contexto de aborto, ¿no? Empezando qué es el aborto, cuáles son los procedimientos para hacerlo de forma segura, cuáles son los mitos más comunes que hemos escuchado y más bien cuál es la verdad detrás de esos mitos, cuál fue la historia de la lucha por la despenalización en Ciudad de México, que fue la primera entidad con aborto legal en 2007. Y pues bueno, ahí también tenemos también, por ejemplo, un mapa interactivo donde las personas pueden consultar el estado legal de las leyes del aborto en la entidad en donde viven. Y a partir de ahí pensamos también, hicimos un documental que lanzamos en 2021 que se llama Procurarnos la Vida, lo pueden ver igual en procurarnoslavida.com. Y con este documental lo que nosotras queríamos hacer es que, como muchas veces el tema del aborto, incluso cuando hay personas que se posicionan a favor, por ejemplo, sobre todo personas en cargos políticos, como la postura media que toman es, bueno, no estamos a favor del aborto, pero tampoco queremos que se criminalice a las mujeres, ¿no? Entonces ese es como un punto medio que sigue revictimizando a las mujeres que abortan y que el aborto se sigue viendo como algo que queremos evitar, algo que no queremos que pase, algo que tiene que ser la última opción, y no es así, ¿no? Nosotras desde Elige queremos quitar todas esas cargas negativas que tiene el aborto para que pueda entenderse como lo que es, como un derecho, como una decisión que es igual de válida, igual de digna y responsable que cualquier otra que puedes tomar. Entonces, en este documental narramos diversas experiencias de aborto, también acompañadas de la opinión de acompañantes y de expertas en el tema, para visibilizar que, si bien una de las personas que participa en el documental lo dice como, es que no es ni blanco ni negro, ¿no? O sea, hay como muchas emociones en el proceso, pero no tiene por qué ser esto que la sociedad nos ha dicho que es lo peor que puedes hacer, que te deja traumada, etcétera. Entonces, entre más podamos hablar del tema, entre más podamos verlo como algo normal, si tú empiezas a platicar con amigas, con gente de tu familia, te enteras, como decía Tabata hace un momento, que en realidad muchas personas han abortado, pero es algo que nos callamos, ¿no? Entonces, para nosotras es bien importante eso, trabajar en la despenalización social, en que pueda entenderse, porque también pensamos que sin duda han sido muchos los avances legales, pero que no han sido suficientes porque se topan con esta pared de lo que sigue creyendo la sociedad sobre el aborto. Entonces, nosotras trabajamos por eso, también damos talleres, pláticas, tenemos espacios en escuelas con estudiantes donde damos información, y pues eso es nuestro trabajo. También nuestra página es eligered.org. Si quieren consultar. Creo que justamente esta labor de las organizaciones cobra aún más importancia ahora que vemos el contexto de Estados Unidos, porque lo que estamos viendo es que lo que nosotros pensamos que es como un caminito de avance de derechos, que decimos, ay, sí, vamos avanzando, cada vez la sociedad se abre más y la toma de decisiones también se encamina a garantizar estos derechos, pero luego vemos lo que pasó en Estados Unidos, de que no es así, no es terreno, es como terreno ganado, pero que siempre se puede perder también, o sea, podemos regresar a como estábamos antes, y eso suena muy peligroso, y entonces es que se vuelve todavía más importante la labor de estas organizaciones. Sofía, ¿cómo lo ves? Y pues, ¿cómo se aterriza en Gire? Sí, bueno, creo que con respecto a esta pregunta, ayer justamente me preguntaban como, ¿crees que pueda pasar algo como lo que pasó en Estados Unidos con Roe versus Wade? Y yo decía como, me gustaría decir que no, pero no sé, ¿no? O sea, siempre que hay un movimiento progresista de garantizar derechos, siempre se organizan grupos antiderechos. O sea, es una tendencia que vemos a nivel mundial, no es exclusiva de Estados Unidos, también lo vemos mucho en Latinoamérica, ¿no? Entonces, o sea, como creo que a las organizaciones nos toca defenderlo. O sea, creo que todas somos conscientes de que todavía falta muchísimo por hacer y de que nada de lo que estamos ganando ahorita es terreno seguro y que vamos a tener que seguirlo defendiendo, porque
pues desgraciadamente así son los derechos, ¿no? Hay que seguirlos defendiendo y hay que seguirlos argumentando. Y pues GIRE en concreto es una organización que tiene 30 años y se dedica pues a todos los temas de salud reproductiva y lo hace desde distintos enfoques. Digamos, hay un área de comunicación, hay un área de investigación, una de incidencia, está el área de contabilidad, de desarrollo institucional. Yo trabajo en la parte de litigio y a lo que nos dedicamos es a documentar y acompañar casos, o sea, trabajamos con víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente derechos sexuales y reproductivos, y también nos encargamos de hacer litigios como más grandes a nivel institucional, a nombre de GIRE como una organización constituida. Bien, y justamente esto creo que es importante llevarlo a la sociedad justamente por eso, o sea, que no, sin importar las decisiones que se tomen arriba, que abajo las ideas también estén cambiando también, ¿no? Y tal vez ahí es donde está el punto más importante de tratar de ampliar la información lo más posible y que si va a haber un debate en torno a este tema, pues sea con base en datos y en evidencia científica. Tabata, ¿cómo lo hacen en tu organización? Pues el instituto tiene varias igual áreas, está como el área también de comunicación, la de cursos, etcétera, pero en la que yo estoy, que es Redefine, pues básicamente somos redes de personas jóvenes que promovemos los derechos sexuales y reproductivos y hay redes en 12 estados de la República. Y pues cada estado, como que dependiendo de la situación en la que se encuentra, hacen distintas cosas, ¿no? Pero en general damos talleres en escuelas, vamos como a foros, a ferias en donde ponemos stands y repartimos como materiales con información, condones, etcétera. Y además tenemos como un proyecto de investigación que se llama Lo Público es Nuestro, que hacemos investigación en cosas de Contraloría Social, que es checar qué es lo que dice que está haciendo el gobierno y ver qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y hemos sacado investigaciones sobre embarazo en la adolescencia. La última que salió fue sobre justamente educación integral en sexualidad. Y por último también tenemos como distintas plataformas como Tiempo Fuera, que es una red como en la que te da un, por así decirlo, caminito a seguir si sufriste violencia sexual y te da como las opciones que puedes tener: abortar, denunciar, no necesariamente denunciar, etcétera. Y básicamente colaboramos con tanto instancias públicas, o sea, con el gobierno, como con colectivas, universidades, etcétera. Y participamos en el GPA, eso ha sido un logro, que es como la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Tiene como sus grupos estatales y en varios estados estamos en las mesas del GPA. Sí. Sí. Bien, Guadalupe, antes de que se nos acabe el tiempo de este bloque, me gustaría que retomáramos, bueno, más bien que pusiéramos sobre la mesa el tema de por qué es importante hablar de las personas con capacidad de gestar y no solamente de las mujeres en este debate. Tú que eres parte de LGBT Rights México, nosotros intentamos tener en la mesa a alguien que nos hablara desde esta perspectiva, pero tuvimos un problema al final. Entonces, tú como parte de esta organización, me gustaría que explicaras un poco a qué se debe justamente esto. Ya estabas hablando un poco de las mujeres trans y de la población trans en general. Entonces, más o menos, ¿por dónde va esto? Bueno, recordemos que una persona no gestante se refiere a mujeres trans y a personas no binarias, ¿no? Entonces, perdón, se me olvidó seguir, que cuentan con la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, es muy importante incluir a este sector de la población porque precisamente no deja de ser su derecho. O sea, una persona no gestante... Perdón, ¿dije no gestante? Sí, gestante, perdón. Una persona gestante es hombres trans más bien, personas no binarias y mujeres. Todas esas personas pueden ser personas gestantes. Sí, personas con capacidad de gestar, ¿no? Ok, sí, si quieres, sí, nada más para aclararlo. Sí. Bueno, es muy importante incluirles porque
sino sería como estar negando sus derechos, porque muchas veces en las leyes solo se incluye a mujeres, ¿no? Así es. Como lo hemos visto al menos en estos días, separan también a las mujeres trans. Entonces es algo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque simplemente estás reconociendo la identidad de una persona. Ahora, con lo de las personas no binarias, es lo mismo, tienen la capacidad de gestar y por lo tanto tienen que tener acceso a este derecho y a lo que las instituciones públicas nos puedan garantizar. En este caso sería el sistema de salud, ¿no? Y como para terminar nada más, en LGBT, precisamente este año fue nuestra agenda no binaria, entonces fue como mucho de estar promoviendo precisamente todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque se desconoce demasiado del tema y muchas veces las personas como que lo dejan de lado o simplemente no lo tocan porque no saben a qué se refiere este término. Sí, es que esta frase de lo que no se nombra no existe, Exacto. tiene todo que ver con esto, ¿no? Entonces, si queremos hacer una legislación, pues hay que incluir a todas las personas a las que les va a pues concernir, les va a afectar esta legislación, ¿no? Y es por eso que entonces hay que hablar de todas las personas con capacidad de gestar y no nada más de las mujeres. Hay personas que tienen capacidad de gestar, pero que no necesariamente se identifican con ese término de mujer. Vamos a hacer una pausa, volvemos a un último bloque del programa para escuchar las conclusiones, así que no se vayan, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para un último bloque de conclusiones. Estuvimos hablando durante el programa sobre el aborto y sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las últimas semanas para garantizar este derecho para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y empezamos contigo, Guadalupe, para escuchar tu última participación. Ok. Me parece de suma importancia este tema, principalmente porque, bueno, creo que nos faltó mencionar algo, y es que las personas gestantes pueden seguir siendo perseguidas y eso es lo que les hace perder tiempo, porque se sigue haciendo una investigación, se les puede abrir un caso, se pueden seguir investigando y lo que les hacen es perder el tiempo, ¿no? Entonces creo que sigue siendo muy importante que esto realmente se despenalice y deje de ser tipificado como un delito. Ahora, en el caso de las personas gestantes, como las mujeres trans, hombres trans, personas no binarias y mujeres cisgénero, pues creo que es algo que no debe perder visibilidad. Como algo que decimos mucho en la organización es todos los derechos para todas las personas y creo que aquí aplica perfectamente. Claro, Tabata, escuchamos tus conclusiones. Bueno, yo solo quiero concluir con una consigna que es educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal, seguro y gratuito para decidir. Y sería todo, gracias. Muchas gracias, Tabata. Escuchamos tus conclusiones, Aranza. A mí me gustaría cerrar con que pues estamos a punto de iniciar la época de campañas y de elecciones y también ahí aborto se vuelve un tema complicado porque muchas veces pues se toma como moneda de cambio, ¿no? Entonces creo que es bien importante no soltar los avances que se han logrado y seguir exigiendo más, que creo que también vamos a vivir un momento histórico de que las dos candidatas que tienen más posibilidades de ganar la presidencia son mujeres, pero esto no necesariamente implica que van a tener una agenda a favor de los derechos humanos o a favor de los derechos de las mujeres, pero particularmente en el tema de aborto creo que sí es la primera vez que vemos que las candidatas, ninguna es abiertamente antiderechos, entonces creo que eso me parece muy importante, pero también es un momento en el que no debemos soltar los avances que se han logrado y como decía hace un momento, pues exigir también que el acceso sea pleno, que sea libre de estigmas, de criminalización social y creo que ahí es donde todavía falta mucho trabajo por hacer, pero pues creo que estamos en un momento muy bonito y espero verles en la marcha del 28 de septiembre, que vamos a salir a exigir aborto legal, seguro y gratuito para todo México, para todas las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar. Sí, qué bueno que dices esto de las elecciones. Justamente quería preguntarte, para que no se nos vaya a pasar rapidísimo, ¿qué piensas de justamente ya tenemos un candidato abiertamente de derecha extrema, podríamos decirle así, y que obviamente es una de las figuras más importantes en contra exactamente de esta agenda? Entonces, ¿cómo podríamos pues enfrentar esta situación, no?
Pues creo que es bien importante retomar todo lo que tenemos, ¿no? Estas sentencias de la Corte son bien importantes. También hay sentencias, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema de la protección a la vida desde la concepción ya está discutido desde ahí, o sea, no hay más que decir. Y no hay argumentos realmente basados en evidencia científica o que puedan apelar a los derechos humanos que puedan estar en contra del aborto. Entonces, también sobre lo que hablábamos hace un rato de si puede pasar lo mismo que en Estados Unidos, afortunadamente en México tenemos algo que se llama que no puede haber como, o sea, se debe proteger la progresividad de los derechos, entonces no es tan fácil en nuestro sistema legal que se tiren esos avances ya ganados. Entonces, pues creo que es momento de unir fuerzas. El movimiento feminista creo que cada vez va creciendo más. A mí me hace muy feliz cada marcha que voy en el metro y veo muchas morritas con el pañuelo verde, o incluso en días que no sea marcha, de pronto vas por la calle y ya te encuentras a alguien con el pañuelo, que era algo que no sucedía hace unos años. También creo que la región va avanzando. En Argentina, en Colombia también tiene una legislación súper progresista que incluso va para más semanas más allá de las 12. Y creo que también eso es algo que podríamos empezarnos a cuestionar en México, ¿no? Si las 12 son suficientes o si podemos incluso avanzar más. Sí, y cada vez somos más, definitivamente las marchas son cada vez más grandes. Sofía, por último, escuchamos tu participación. Sí, creo que mi conclusión es que las decisiones de la Corte lo que dieron fue un poco más de esperanza, pero ya veníamos todas trabajando estos temas, ¿no? Y todas lo hacemos desde nuestras distintas trincheras, desde las áreas de expertise que cada una de nosotras tenemos. Creo que si el movimiento feminista ha sido tan exitoso es porque es capaz de agrupar a un grupo muy, muy diverso de mujeres, todas unidas como por la misma causa, y el aborto sin duda debería de ser algo que nos une. Entonces, como creo que esto nada más es un impulso más, es una muestra de que lo que estamos haciendo está rindiendo frutos y de que no podemos ahora sí que quitar el dedo del renglón, porque ya vimos que organizándonos podemos lograr muchas cosas. Sí, justamente regresar rápido, porque creo que es importante también mencionarlo nuevamente en la mesa antes de irnos, este tema de que incluir a otras personas gestantes que no se identifican como mujeres en esta agenda es importantísimo y no pone en riesgo los derechos ni invisibiliza, como algunas personas piensan, a las mujeres, ¿no? Entonces, sí quisiera escuchar un poco tu opinión sobre este tema y tu postura, claro, desde GIRE. Sí, GIRE es una organización transincluyente, o sea, no trabajamos con personas transincluyentes y para nosotras es muy importante mencionar que, o sea, que se garanticen derechos para unas personas no significa que se nos quitan otras personas. Reconocer la validez de la identidad de alguien no quita la validez de nuestra identidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, creo que cuando hablamos del debate de aborto, dado que también es una cuestión de salud, claro que engloba a más personas y creo que en el feminismo debe ser incluyente hacia todas estas. Bien, Tabata, sí me gustaría escuchar tu opinión de este tema antes de irnos. Todavía nos quedan unos minutitos, entonces, ¿qué tienes que aportar a esta conversación? Bueno, sí, creo que es sumamente importante comenzar a hablar de las personas no binarias y de los hombres trans y que siguen teniendo que tener este derecho, ¿no? O sea, el problema de solo legislar para mujeres es que genera un hoyo legal en donde se puede perseguir a las personas que no se identifican como mujer, pero que aún así quieren acceder a un aborto o a cualquier servicio, sinceramente, de salud. Y sí me parece necesario que la agenda feminista en México comience a ser más tajante con la transfobia y con la NB-fobia, porque en los últimos años ha habido pues un movimiento bastante reaccionario que habla sobre un supuesto borrado de mujeres, etcétera, cuando pues no es cierto. O sea, como han dicho las compañeras, que se garanticen derechos a ciertas personas no quitan los derechos que ya tenemos las demás personas, y yo creo que eso sería todo. Sí, creo que es importantísimo reconocer este tema en el marco de esta discusión y sí dejarlo muy claro, porque definitivamente es un tema importante. Creo que también me faltó escuchar la opinión aquí de Arantxa, ¿no?, sobre este último tema. Sí, yo coincido con lo que han dicho ya también
los derechos humanos no es como tengo una bolsa de chocolates y si los reparto se me acaban, ¿no? Esto del borrado de mujeres no existe. No, los derechos humanos no son algo limitado que se nos va a acabar si los repartimos. Al contrario, entre más personas tengan más acceso a derechos humanos, vivimos en una sociedad más justa. Entonces, también me parece muy importante que tomemos postura desde las organizaciones, las colectivas, desde el movimiento por el aborto para reconocer que las personas con capacidad de gestar deben ser incluidas y que deben tener acceso a este derecho al igual que las mujeres y que no pasa nada malo ni nos borra a nadie incluirles en esta lucha. Sí, exacto. Y qué bueno que retomamos esta discusión al último y que le dimos mucha importancia. En Sin Filtro también nosotros nos consideramos siempre como transincluyentes y no creemos en esto del borrado de mujeres. Sí creo que hay que tejer más como vías de comunicación con todas las personas implicadas, las mujeres, las personas de la población trans y no binaria, para llegar a acuerdos y ver cómo podemos empujar esta agenda que tenemos en común, que son la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos al final de este programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Tata, Guadalupe, Sofía y Aranza y a ti por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir hablando de este y de muchos otros temas, como siempre aquí en Sin Filtro, así que recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y también en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas y proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo y todos los domingos a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de N+. Buenas noches.